Éxodo 20, y ustedes recuerdan que aquí están los 10 mandamientos. Vamos a releer, porque yo sé que ustedes prácticamente ya se lo saben de memoria, los 10. Los primeros 4, vamos a leer. Éxodo 20, del versículo número 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es el tercer mandamiento. Y el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Siempre, hermanos, ha habido a lo largo de la historia de la cristiandad cierta controversia acerca del día de reposo. Y es bueno que nosotros como creyentes, si de antemano ya hay cierta controversia, porque estudiamos la ley. No sé si ustedes han comentado con alguien más que están estudiando en la iglesia y se les ocurre decir, no, pues los 10 mandamientos. Y hay personas, hay muchos cristianos que dicen, bueno, pero eso es del Antiguo Testamento, ahora las cosas con Cristo son distintas. Bueno, hemos aprendido que no es así. No es que sean distintas. De hecho, Cristo vino a darle un realce a la ley como ningún otro personaje de la historia. Entonces, ahora lo que vamos a aprender, que les digo que también es controversial, a veces lo vamos a tratar de ir desarrollando de una manera que no sea más, si quieren llamarlo así, neotestamentario. ¿Cuáles son las razones de este mandamiento? ¿Por qué lo estudiamos? ¿Por qué es importante el día de reposo? Y son algunas de las preguntas que vamos a tratar de contestar. Quiero que observemos, hermanos, en los versículos, no sé si están allá arriba también. Ok. En el primer mandamiento, ustedes encuentran la señalización o cómo el mandamiento señala al único Dios verdadero. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una exclusividad. Dios pide ser honrado únicamente como Dios. No hay otra cosa ni otra persona que merezca la honra y la gloria de Dios. Así que el primer mandamiento es el objeto de nuestra adoración. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Así que el segundo mandamiento establece lo que es la manera, o los medios, mejor dicho, los medios de la adoración. Es decir, que nosotros no podemos tener invenciones humanas de cómo podemos concebir la adoración a Dios. Dios es un Dios santo y debe ser adorado como Él pide. Y una de las cosas que Él pide es que no lo adoremos a nuestra manera. Usted ha escuchado, casi estoy seguro, que dicen, bueno, lo importante es que cada quien alaba a Dios como quiere o como entiende. Eso no es totalmente correcto o verdadero. No es propiamente ni el espíritu ni la verdad de la adoración. Dios debe ser adorado como Él lo ordena en su palabra. El tercer mandamiento, donde dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice que debemos tener mucha conciencia de
quién es Dios y que no podemos tomar su nombre a la ligera. Es muy común, inclusive entre los cristianos de hoy en día, que hagan chistes de Dios, que se quieran reír de ciertas expresiones, que se rían de la Biblia, que hagan mofa de las cosas santas, pero no debería de ser así, porque Dios es el que santifica estas cosas, y al burlarnos de esas cosas, nos burlamos de Dios. Ahora, el mandamiento número 4, ese es el tiempo de la adoración. Aquí hay unos extremos, hermanos. Por ejemplo, hay gente que dice, yo adoro a Dios todos los días. Y eso es cierto y debe ser. Pero la Escritura dice que debe ocuparse un tiempo especial para el Señor. Y ese día es el día de reposo. Todos los mandamientos que ya vimos ahorita, hace un momento, expresan que la razón del mandamiento tiene que ver con la persona de Dios. Aquí yo no lo tengo por versículo, pero si ustedes lo tienen ahí, por ejemplo, cuando dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. El argumento que Dios da para obedecer este mandamiento es su propia persona. El siguiente mandamiento dice, Dios no dará por inocente al culpable. Es decir, no debemos tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios no toma por inocente al culpable. Ahora, el cuarto mandamiento también tiene que ver con Dios, pero aquí se complica un poco. Vean por favor los versículos número 11. El 11 es donde dice ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que debemos acordarnos del día de reposo? Dice, porque en 6 días hizo Jehová. ¿Y qué nos dice eso de Dios? Los otros versículos nos dijeron que Dios es celoso, que Dios es fuerte, que visita la maldad, que no tendrá por inocente al culpable. Pero ¿qué nos dice este versículo? Dice que Dios hizo en 6 días los cielos y la tierra. Ahora, quiere decir que la razón de este mandamiento se encuentra en el relato de la creación. Vayamos por favor a Génesis 1. Rápidamente vamos a ver algunos versículos en Génesis 1. 1:5, por ejemplo. La última parte del versículo dice, y fue la tarde y la mañana un día. Mano, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, veamos cómo se repite esta frase, versículo número 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿En cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra? Toda su creación en 6 días. Y aquí va el segundo, verso número 12 y 13, la última parte, en el 13, mejor dicho. Y fue la tarde y la mañana. Hermano, ¿qué tiene que ver eso con el mandamiento? Paciencia, 19. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Ya está, hermano, ya me estoy aburriendo. Ya sé que el día quinto es el día y la tarde y la mañana el día quinto. Vamos más rápido. El verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Versículo número 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, este versículo no dice, y no lo van a encontrar más adelante, y fue la tarde y la mañana el día séptimo. No lo va a encontrar. ¿Y cuál es la razón por la que no lo va a encontrar? Bueno, este reposo o esta indicación del día séptimo no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con una persona. ¿Cómo se le llama aquello que en su estado o condición no es afectado por el tiempo?
Por ejemplo, cuando decimos que en el Evangelio Dios nos promete vida eterna, ¿qué significa? Que esa vida, el tiempo no la afecta, es decir, que es eterna, que no está limitada al tiempo. Bueno, este día sábado santificado y bendecido por Dios nos apunta a la eternidad. Y la eternidad no puede indicar tiempo, sino indica a una persona. Así que el día de reposo principalmente tiene que ver con una persona, no con el día. Por eso que la razón del mandamiento no se encuentra en cuánto tiempo le vamos a dedicar a Dios. Por ejemplo, hay algunas personas muy dogmáticas y dicen, bueno, desde el domingo a las 000, usted debe empezar a adorar al Señor. Y hasta el domingo a las 11:59, usted ya puede dejar adorar al Señor. Sabemos que no es eso, no es ese el mensaje de este mandamiento. Es decir, el día de reposo hay que dedicarlo al Señor y todos los minutos tienen que ser en adoración, cantando, leyendo la Biblia. No es ese el ánimo o el espíritu de este mandamiento, tiene que ver con una persona. Vean conmigo Éxodo 31, por favor, hermanos. Éxodo 31, versículo número 12. Ustedes recuerdan que estos mandamientos fueron dados a Moisés y era el pacto que Dios hacía con un pueblo llamado Israel. Sáquenlo. ¿Quién sabe de quién es ese niño? Bueno, hermanos, antes de pasar a eso, una disculpa, porque yo creo que ya batallo con mis ojos, pero quiero que vean otro versículo antes de ese, otro versículo, por favor. Rápidamente, Juan, capítulo 5, verso 16. La razón de que le llamamos el día de reposo o día de descanso, deben saber, hermanos, que este mandamiento ha sido tan, no sé si es correcto decirlo así, tan influenciador, con tanta influencia en la sociedad, hermanos, que esa es la razón por la que existe un día de descanso. No es la ley la ley del trabajo, que, es que mira, un día de descanso. Todo eso viene por las Escrituras, pero bueno. En Juan 5, 16 al 18 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Él sanaba, él veía por las necesidades espirituales de las personas, y los fariseos y los religiosos querían matarlo porque él hacía cosas. Era un día de descanso y él hacía cosas. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando decimos que Dios reposó de sus obras, lo decíamos en Génesis, no significa que Dios se quedó como que quieto. Eso no significa, porque no está relacionado con una quietud. Este reposo no tiene que ver propiamente con una quietud, tiene que ver con una persona y una obra a la vez. Y dice Cristo, y yo trabajo, verso 18, y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De hecho, otra expresión dice que Él es el Señor del día de reposo. Es otro texto también. Ok, ahora sí, Éxodo 31. Quise decir esto, hermanos, porque Cristo y el Padre aún trabajan en el día de reposo. Verso 12, Éxodo 31 dice, y habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal. Eso es muy importante. Dios le dijo a Israel, guardarás el día de reposo porque esto es un indicativo de algo, te está indicando, es una señal. Usted va en la carretera y ve un alto
ese letrero le da una señal de una acción que usted tiene que realizar. Entonces el día de reposo era una señal, y lo dice ahí, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. En la segunda parte del verso 14, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá. Ahora, hermanos, ustedes me han escuchado decir que la ley de Dios, la ley moral, está vigente, ¿no? ¿Y el día de reposo está vigente o no? Y ahí dice que el que lo profanare, ciertamente morirá. Entonces, toda persona que viola este mandamiento debería morir. Ahora, hermanos, eso no es legalismo. Quiero que con paciencia sigamos avanzando. Versículo 17 de ese mismo pasaje. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que el día de reposo indica a una persona, pero él tiene el propósito de señalar a esa persona y su obra. Yo creo que algunos ya sospechan a quién me voy a referir. El día de reposo es un indicativo de la persona de Cristo y su obra. Juan capítulo número 6, verso 48. Víctor. Gracias, hijo. Te ganó. 6:48, perdón, hijo. Al 51 leemos. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Y es impresionante cómo en el Nuevo Testamento hace las referencias al Antiguo Testamento y las aplica directamente a Cristo. Dice, este es el pan que desciende del cielo, porque el que de él come, para que el que de él coma o de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, ¿por qué toco el pan? Cristo asimismo se hace llamar como el pan de la vida, el pan que descendió del cielo. Ahora, 1 Corintios capítulo 10. Todos estos indicativos tienen que ver con el pueblo de Israel. También vamos a ver cómo el día de reposo es señalado o señala a Cristo. Pero primero, 1 Corintios capítulo 10, verso del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés, nuevamente, de esa historia de Israel, el Nuevo Testamento aplica estas cosas a Jesucristo. Dice, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, como ya lo dijimos hace un momento, del maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era. Entonces, el pan es Cristo, la roca es Cristo. Romanos 10, del 3 al 4. El propósito de la ley, hermanos, es mostrarnos a Jesús. Y es extraño que muchas personas todavía quieran sostener que Cristo no es Dios, cuando Jesús realza que solo Dios debe ser adorado y que Él recibió adoración no quitándole gloria al Padre, sino compartiendo esta gloria. Aun cuando Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Cristo es Dios. El fin de la ley es Cristo. Porque ignorando la justicia de Dios, versos 3 y 4 de Romanos 10, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin, el propósito de la ley es Cristo, o el cumplimiento de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree.
Ahora, aquí tenemos los elementos de la ley, en este caso, en Romanos, tenemos el pan y tenemos la roca. ¿Está bien? ¿Sí lo ubican? De los 3 versículos que acabamos de leer, es la ley, el pan y la roca. Ahora vayamos a Nehemías. Nehemías 9, verso 13 al 15. Cristo es el agua que salió de la roca, o es la roca. Él es el pan que descendió del cielo. Y en Cristo se encuentra el cumplimiento de la ley. Nehemías 9:13 dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Verso 14. Esta palabra es la que es interesante, porque ahí dice: y les ordenaste. No sé si tengamos alguna otra versión ahí, pero es probable que en la Reina, en la de las Américas, no estoy muy seguro, pero su palabra, esa palabra les ordenaste, no habla de orden, sino dice que les mostraste, y no habla de días de reposo, sino de día en singular. Es decir, y les mostraste el día de reposo, les mostraste el reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y ley. Y les diste, verso 15, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la roca, de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Ahora, hermanos, todos estos paralelos que estamos usando es con la intención de confirmar que este mandamiento tiene el propósito de mostrarnos a Jesús y su obra. Es decir, que el mandamiento tiene la particularidad de hacer una promesa de la venida de Cristo y de la salvación por gracia. Observen por favor verso 10 de Éxodo 20. ¿Cómo es que el hombre es salvo, hermanos? ¿Cómo ustedes han aprendido que el hombre es salvo? ¿Qué cosas tiene que hacer el hombre para ser salvo? ¿Qué méritos tiene el hombre para ser salvo? No hay ninguno, no hay ninguno. Y el mandamiento dice: no hagas en él. ¿Sí dice ahí el verso número 10? Éxodo 20. No dice no hagas en él, no hagas en él obra alguna. Es decir, que las personas que guardaban el día de reposo y que estaban quietos, Dios les estaba mostrando que en la salvación Dios estaba mostrando su obra de salvación en ellos, y ellos no tenían que hacer nada, hablando meritoriamente, para salvarse. Así que es la salvación por gracia la que está prometida en un sentido en este mandamiento. Les recomiendo, hermanos, no sé si ustedes son fans, si quieren llamarle así, de escuchar sermones en el internet, pero hay un sermón del pastor Sugel Michelén llamado Dios en el banquillo, lo cual recomiendo que lo escuchen, y les dará todavía un poco más de luz sobre al respecto de que Cristo es representado aquí, en este caso, en el sermón del pastor Sugel, como la roca que es golpeada por Moisés. Bueno, ¿alguien recuerda en qué día murió el Señor Jesús? ¿Qué día de la semana era? En viernes. ¿Y qué día resucitó? ¿Qué pasó el sábado? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Qué pasó el sábado, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Pueden decirlo? ¿Dónde estaba Jesús el sábado? Su alma en el cielo, definitivamente, porque Él le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Él muere, su alma, el alma de Jesús, va con el ladrón al cielo. Hay algunos que dicen, y yo respeto esta opinión, pero no, es que fue al infierno a predicar. Bueno, yo no creo eso.
Ese es un argumento que ellos, algunas personas concluyen de algunos pasajes, pero no es así. Ahora, ¿qué pasó el sábado? ¿No estaba en un pleno reposo? ¿Su cuerpo estaba reposando? ¿Y de qué estamos hablando? El día de reposo, ¿cuál es según la ley? El sábado. Entonces, el mandamiento tenía el objetivo de apuntar a Cristo en el momento en el que Él está sepultado. Él tiene un reposo. Cuando Él murió, Él estaba reposando. Ahora, esto no lo quiero decir dogmáticamente, o sea, no lo quiero decir con el énfasis de que todos tienen que creer de esta manera, hermanos. Pero lo importante es que si no entendemos que el mandamiento tiene que ver con Cristo, no podemos obedecerlo plenamente. El mandamiento tiene que ver con Cristo. El día de reposo tiene que ver con el Señor. Porque en el sábado cumple la obra de la creación, desde las cosas que creó hasta el de la salvación, por decirlo así. ¿Ustedes recuerdan cómo acababan los versículos de Génesis? Y fue la tarde y la mañana del día quinto, del día sexto. ¿Y cuándo podríamos decir que fue la tarde y la mañana del día séptimo? En la sepultura de Cristo. Porque el domingo viene el vencimiento del pecado, la resurrección de Cristo. Él es exaltado hasta lo sumo y ahora su salvación es ofrecida gratuitamente. Ahora hay gracia disponible no solo para Israel, sino para todo el mundo. Así que el día sábado, mejor dicho, el mandamiento de reposo tiene que ver con la persona de Cristo. Vean Hebreos capítulo 13, hermanos. Perdón, 3. Hebreos 3. Verso 16. No voy a leer, podríamos leer hasta el 11 del capítulo 4, hermanos, pero la verdad está bastante largo. Solo quiero leer algunos versículos. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Muchas personas, inclusive el mismo pueblo de Israel decían, cuando Dios nos meta a la tierra prometida, cuando los sacó de Egipto, ellos consideraban que ese era su reposo. Pero dice ahí que, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dice versículo número 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Hace cuánto que Israel entró en la tierra de Canaán? Hace muchos años. Y sin embargo dice que todavía hay una promesa de entrar en su reposo. Esto es la salvación. Dice el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, es decir, de sus esfuerzos como para salvarse, como Dios reposó de las suyas. Cuando Él creó el universo, Él reposó en el día séptimo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que, hermanos, el día de reposo o el mandamiento tiene que ver con la salvación. Ahora, una persona que no aprecia el día de reposo, ustedes hace un momento escucharon o leyeron ahí, decía que toda persona que no guardara el día de reposo debería de morir. Pregunta, hermanos, ¿eso ha cambiado? No. La ley moral de Dios exige que una persona que no guarda el día de reposo debería de morir. No significa que el pastor va a matar a los que no vengan el domingo. Eso no significa. Ni significa que el Estado va a matar a aquellos que no guarden el día de reposo. No. Sino habla de que un hombre,
parece ser que su alma o su corazón está muerto para con Dios si no es capaz de honrar a Dios un día de la semana. Así que sí hay cierta vigencia, pero vamos a ver, pero yo creo que lo vemos en la segunda parte, el aspecto ceremonial y el aspecto moral de este día de reposo. No sé, si me lo permite el hermano Arturo, de esto que hemos dicho, hermanos, ¿se le genera alguna pregunta que yo quizás pueda responder? Todavía falta algo de esto, pero con toda libertad. Hermana. Ajá. Bueno, ya, ahora sí que me metí en camisa de 11 varas, ¿verdad? Como dicen. Bueno, hermanos, es que la Biblia no dice eso. El texto que si se cita dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Pero el infierno no está abajo en la tierra. No dice el infierno. También, el otro pasaje que se toma es el de Pedro, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿quieren verlo? Ahorita porque por el argumento puede servir. Nada más que no recuerdo el pasaje, ¿es primera de Pedro? Ajá. Sí. Bueno, ahorita vemos eso, son dos cosas diferentes, pero vamos a ver tantito rapidito. Primera de Pedro, a ver si alguien me ayuda con la cita, pero creo que es primera de Pedro o segunda de Pedro. Se me hace que es segunda de Pedro. Sí, segunda de Pedro capítulo 2, ¿no? Es un pasaje difícil, hermanos, no es... Capítulo 2, espérame. Capítulo 2, verso 3, 4 y 5. A ver, no sé si estoy confundiendo el pasaje, déjeme leerlo. A ver, primera de Pedro 3, déjeme ver. Ok. Sí, aquí está. Sí, vean, dice el verso 18. Quiero que observemos que el tema es la conducta del cristiano ante la adversidad y cómo debe responder. ¿Está bien? Cuando dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Está bien? Ese es el tema. Ahora dice el versículo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, aquí hay un problema porque el espíritu muchas veces es señalado con E minúscula o con E mayúscula, refiriéndose ya sea al alma de Cristo o al Espíritu Santo. Pero dice, en el cual también fue, en el Espíritu, sí, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, o sea, él está citando la desobediencia de aquellos hombres en tiempos de Noé. Y que de esta misma manera, Cristo en su predicación le resistieron como le resistieron a Noé.
Por lo tanto, si padecemos como Cristo padeció, nuestra respuesta debe ser como la de Cristo. No sé si me estoy dando a entender, porque parece como que el versículo dice que cuando Él murió, porque está hablando de la muerte de Cristo, dice que Él padeció. De hecho no dice la muerte, dice padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Se sobreentiende la muerte, pero dice que cuando fue vivificado en el Espíritu, dice, fue en el Espíritu o el Espíritu Santo. Ok, entonces se sobreentiende que es murió. Entonces parece ser que dice, bueno, murió y en su espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. No, sino que dice, predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego, cosa curiosa, dice, el bautismo que corresponde a esto, el tema no es que Cristo haya ido a predicar, sino es de una buena conciencia hacia Dios. Por lo tanto, cuando dice o se refiere a Cristo, se refiere que con el mismo espíritu que a veces un creyente predica y es resistido y padece, así Cristo también padeció. No, es mi opinión, ¿verdad? Por eso le digo que es un tema difícil, que no es el infierno al que se refiere aquí. La parte donde dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, las personas dicen, al infierno. El infierno no está propiamente abajo en la tierra. Y cuando dice las partes más bajas de la tierra, se refiere a su condición. Fue un hombre pobre, hablando que nació en un pesebre principalmente, que fue humillado por los hombres, despreciado. A eso se refiere el versículo. Entonces, ahora, cuando hablamos del reposo, si evitáramos meternos en la controversia de que si fue al infierno o no, el cuerpo estaba en reposo. Es decir, cuando Cristo murió, Él había sido sepultado y Él estaba quieto ahí. ¿Está bien? Ahora, cuando yo me refiero a que el día de reposo apunta hacia Cristo, hay muchas cosas que se compaginan, vamos a llamarlo, se compaginan. Y una de ellas es el reposo. El reposo de Cristo en la tierra fue en un día sábado, que significa reposo. En Nehemías no habló de los días de reposo, sino habló de un día. Y esa mención la junta con otras dos menciones, el pan y el agua de la roca. Quiere decir que el propósito del Antiguo Testamento era apuntar hacia Cristo. Este mandamiento, si no se entiende desde ese sentido o desde ese aspecto de Cristo, no puede ser llevado a cabo. Tu pregunta, no sé si creo que ya la respondí. Que no nos juzguen, ¿verdad? Se refiere. Es que lo que está hablando el apóstol, si mal no recuerdo, cuando dice que nadie os juzgue en comida o en bebida, en días de reposo, dice lunas nuevas y fiestas, etcétera, se refiere a los ritos ceremoniales. Es decir, el rito ceremonial del sábado ya no está vigente, pero el aspecto moral continúa, y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. No se preocupe. Sí, por supuesto, pero digo, ¿tendría que ver con lo que mencionó la hermana? No se refiere a muertos. Espíritus inmundos son demonios. Es un demonio. No se refiere.
Ajá. A ver, estas almas encarceladas, hablando de las almas de Noé, en tiempo de Noé, no se refiere a las almas meramente, sino se refiere a esas personas que eran prisioneras de su pecado. Muy correcto la comparación que está haciendo. Entonces, se refiere que el Espíritu de Cristo estaba con Noé predicándoles a esos hombres que no se arrepintieron. ¿Sí? Bueno, una disculpa, digo, no quería que nos entráramos en otro tema, pero era importante también resolver la duda, ¿no? Yo creo que podemos continuar, si ustedes así nos lo permiten, hermano, porque sigue una segunda mitad, voy a tratar de ser la más corta. No sé si